qué sacrificó el guitarrista más grande de la historia del flamenco? ¿Qué herida y qué contradicción subyacen debajo de la guitarra flamenca universal? ¿Por qué los gitanos no valoran a Paco y sin embargo él lo respetaba tanto? ¿Por qué el guitarrista más grande de la historia del flamenco no será solo recordado por tocar la guitarra? Quédate si quieres vivir algo profundamente revelador. Comenzamos. Hay una paradoja que casi nadie señala cuando se habla de Paco de Lucía. Todo el mundo dice, puso la guitarra flamenca en el jazz, universalizó el flamenco, lo sacó de las fiestas privadas de España para llevarlo a los teatros de todo el mundo. Y es cierto y no es cierto, porque lo que Paco de Lucía hizo realmente fue silenciar el cante para que el mundo escuchara la guitarra. Fíjate, ¿cuál es la imagen que tiene de Paco de Lucía? El guitarrista solo, el genio solitario en el escenario, sus dedos volando sobre las cuerdas. Por eso, ese silencio no es solo flamenco, es algo más y lo vamos a ver. Pero antes de eso, quiero que hagas algo. Suscríbete para que este vídeo, que no es un documental sobre Paco de Lucía, crezca, porque esto va de algo más profundo y lo vas a entender muy pronto. El flamenco nació con una voz rota, gritando desde el fondo de una fragua, desde un arrabal, desde una campiña, desde una habitación donde se unían la cama, la hornilla y se ponían el agua para el baño. Allí se tocaban en la mesa los nudillos, mientras en la misma puerta se hacían utensilios de esparto y se cantaba. La guitarra llegó después. La guitarra acompañaba. La guitarra era la segunda, no la primera. Esa era la vida después de llegar del campo, o cerca de la mar, junto a la salina o al acantilado. O en el campo mismo, con el botijo pasando calor, bajo la sombra de un olivo, cantiñeando las melodías que habían traído en las gargantas de antaño, de nuestros ancestros, de los que habíamos aprendido sin saberlo, como el que coge las aceitunas o el que pesca, los que la habían aprendido. Otros a lo mejor ni siquiera las habían oído. Pero Paco sí, se crió en el barrio de la Bajadilla de Algeciras y lo introdujo en el mundo del flamenco y de la guitarra su padre, que creció entre payo y gitano y con el único ocio del flamenco. Ese flamenco que nacía anárquico, casi sin formas claras, pero decidido, entre casas de mala fama y entre marginalidad, señoritos y lumpen, y que servía para sacarse un dinero extra, además de como pasatiempo y como quitapena. El pueblo no tenía otro pañuelo donde echar sus lágrimas y sus mocos. Sé que la imagen es escatológica, pero no solo de belleza vive el ser humano, y la miseria es grande y hay que decirla con todas las letras. Con solo 13 años ya grabó su primer disco junto a su hermano Pepe, con el grupo Los Chiquitos de Algeciras. Pero antes de Paco, antes de Camarón, antes de toda esa revolución, estaba su padre. Antonio Sánchez no era solo un guitarrista que enseñaba a sus hijos, era un hombre que sabía bastante. Trabajador incansable que laburaba todo lo que hiciera falta. Aprendió flamenco y se buscó la vida de esto también, porque en la casa hacía falta el parné. Lo había aprendido acompañando al Chaqueta, uno de los grandes cantadores gaditanos de todos los tiempos, al Fresha, fino él, a todos los que latían en aquella red invisible de la bahía. Aprendió de Niño Ricardo y aprendió también de Javier Molina, el tuerto de Algeciras. Payo y gitano pasándose los toques de mano a mano, los cantes de oído en oído. Sin esa red, Paco no existe. Sin esos nombres, gitanos o payos, que sostuvieron el ecosistema antes que él, no hay revolución posible para ambos, ni Paco ni Camarón. Su hermano Ramón de Algeciras lo contó años después en el documental La saga de los Lucía. No nos obligaba, nos enseñaba. Esto es el rizoma. Gracias a ese padre, a ese hermano, pero a esa hermana María que cantaba y a su madre Lucía que ponía el café y el brandy en ese patio. Gracias, como íbamos diciendo, a todos ellos y a todas ellas que al terminar de tocar con los artistas
que el padre se llevaba allí y seguían tocando. Sin eso, sin esa red, Paco y todos ellos no habrían mamado el flamenco y no lo habrían tenido en vena. La música se hace y se vive. Por eso digo que antes lo hacían tanto payos como gitanos. Era una red donde ambos se nutrían. Y ahora, con la era en la que estamos, si lo abandonamos, solo nos quedará un flamenco de partitura, un flamenco que solo se mantiene gracias a las peñas y a las pocas familias y barrios que lo siguen custodiando. Y fíjense qué contradicción. Gracias a que se abrió y a que se ha escrito, podremos tener fijado el flamenco para seguir haciéndolo. Pero el flamenco, como se mantenía antiguamente en las casas, con ese aire popular y de reunión y de ritual, posiblemente se termine perdiendo, no lo sabemos. Por eso insto a que debemos seguir haciendo música popular, juntarnos los unos con los otros, las unas con las otras y seguir tocando payos con gitanos, negros con gitanos y con payos, porque es la única manera de mantener vivo el flamenco, las músicas populares, porque en este caso el flamenco vivo, más gitano, más payo, más negro, ni más flamenco, ni más puro, eso paradójicamente lo hace más rico. Y el flamenco nos lo lleva demostrando desde hace siglos y lo llevamos demostrando con cada uno de nuestros guiones. El flamenco nos necesita a todos y a todas y a cada uno de nosotros y de nosotras para seguir haciéndolo, para seguir tocándolo, para seguir siendo flamenco del pueblo. ¿Qué piensas tú al respecto de las músicas populares como el flamenco? ¿Se irá perdiendo su forma de hacerse en el pueblo y quedará solamente la forma académica de hacerse? Contadme, os leo. Y entonces, a lo que vamos, llegó Paco de Lucía. Y lo que pasó después, nadie lo había visto venir. Pero antes de eso, hay que hablar de una de las etapas más importantes para Paco. Dijo siempre que conocer a Camarón fue lo mejor que le pasó en la vida como artista, que fue su hermano. Los mejores momentos de mi vida los he pasado yo con Camarón. Nunca tuvo una mala palabra para él, porque Paco no era un payo que se apropió del flamenco. Era un payo que vivió el flamenco y además era un gitanófilo, un hombre que sintió devoción por el mundo gitano, que respetó a la gitanería como poco. Uno de los guitarristas payos más grandes del flamenco, que no tocaba cuando estaba entre gitanos, porque él sabía que los gitanos tenían las escuelas en sus casas, que tenían el ritmo, los códigos, las melodías, las armonías, la historia viva del flamenco, igual que una vez la tuvieron los payos. ¿Saben por qué nos gustan los gitanos de Paco? Porque a la mayoría de ellos les apasiona el flamenco para escucharlo junto al cante, y Paco hizo flamenco solo para la guitarra flamenca, aunque después acompañara también. Pero Paco básicamente hizo guitarra solista, pero esto lo veremos más adelante. La gran revolución en su carrera y en la carrera de Camarón fue cuando ambos se conocieron y comenzaron una carrera artística juntos. Él empezó acompañando a Camarón. Era el guitarrista de Camarón de la isla. Escucha esos discos de los 70. Al verte las flores lloran, del 69, el debut que inició el mito de la pareja. Cada vez que nos miramos, del 70, con tangos y alegría. Son tus ojos dos estrellas, del 71, de corte más tradicional y purista. Canastera, del 72, donde crearon un estilo y palo flamenco llamado canastera, música de Paco de Lucía y letras de su padre e interpretación de Camarón. Caminito de Totana, del 73, trabajo que mezcla tarantas, bulerías y fandango. Soy caminante, del 74, grabado justo cuando Paco triunfaba a solas con Entre dos aguas, esa rumba que arrasó como éxito fortuito dentro de ese disco. Arte y Majestad, del 75, madurez musical más refinada. Castillo de Arena, del 77, el último disco antes de tomar caminos separados. Y la última colaboración de estudio, Potro de Rabia y Miel, en el 92. Ese último disco grabado por Camarón antes de morir, donde Paco de Lucía volvió a su lado para grabar la guitarra de esta emotiva despedida. Aunque hay otro disco, que ya hablaremos en el vídeo de Camarón. Ya sabéis cuál es, ¿no? Que graba con Tomatito y otro grande artista. Lo dejo aquí para que vayáis a ese vídeo de Camarón.
Ahí la guitarra está al servicio de la voz totalmente. Trenza responde, calla cuando tiene que callar. Esos oficios hondos. Pero él nunca termina como de acompañar. Porque Paco necesitaba más. No por ambición, sino por necesidad artística legítima. Su oído y su universo eran demasiado expansivos para quedarse solo con la armonía flamenca y el acompañamiento. Escuchaba a Miles Davis, a Chick Corea, al rock andaluz que nacía en esos mismos años y su cabeza hacía clic. Él era instrumentista, no acompañante. Y aquí decidió volar y extender sus alas. Volver a sí mismo, aunque eso le costara otra vez la incomprensión de muchos. La autenticidad pasa muchas veces por no ser entendida por los coetáneos, los verdaderos revolucionarios, los que abren las primeras puertas, los locos, que dijo Luis Amador, son los primeros apaleados, pero después son los pioneros de algo inmenso. Incluso después, aunque no hayan sido por sus propios coetáneos, incluso después no son entendidos por muchos que vienen después, ¿no? Cuando se separó de Camarón para seguir su camino y le llegó el relevo a Tomatito, él le dijo a este, esto no es una competición, que es palabras más sabias, ¿no? Con esto lo dijo todo y añado, las estrellas binarias de las que hemos hablado en otros vídeos de este canal se necesitan y se alimentan y retroalimentan mutuamente. Tomatito se alimentó de Paco y Paco se alimentó de su genial tío, el Niño Miguel. Miguel Vega de la Cruz, el genio de Huelva que con solo 2 discos cambió la guitarra flamenca para siempre. Su Val flamenco de 45 voces es una de las joyas de la guitarra flamenca, lo reafirma Pepe Abishuela, donde la velocidad de este genio en sus dedos es virtuosismo puro en contraposición a la guitarra de la escuela de Diego del Gastor, de los de Morón, ese toque que tanto gusta a los de Lebrija y Utrera, ¿eh? El acompañamiento del silencio, el peso de ese tipo de cante. Se cuenta en el documental La sombra de las cuerdas que Paco se presentó cuando Niño Miguel grababa en Madrid, se quedó escuchando. Dicen que aquella noche en Torres Bermejas, Niño Miguel tocó la mejor bulería que he oído en mi vida y Paco aprendió de aquel pulgar gitano y así sucesivamente. Aprendemos uno de otro. Ya lo dijimos al principio de este vídeo y lo venimos repitiendo a lo largo y ancho de este canal. La red se teje de manos distintas y de distintos colores. Tomatito le explicó en el documental de Niño Miguel con una claridad que parte el alma. Ahora todo se aprende conectándose. Antes a una cinta, a un vídeo, ahora a un internet. Pero antes era de forma oral. Tenías que ir a tal sitio donde estaba tal persona que tocaba de tal forma para aprender tal toque, o que hacía tal cante, o que bailaba de tal forma. Eso era el flamenco antes de los libros y las pantallas. Un mapa de encuentro, un rizoma, la oralidad del pueblo, su historia en estado puro, la memoria funcionando a pleno rendimiento. Pero la gran paradoja de Paco es que el mundo no estaba preparado para escuchar el flamenco como él lo sentía, como él lo entendía, como él lo vivía, desde su guitarra solista. Aquí hay que hacer una distinción que ya hemos hecho en este canal otras veces. Una cosa es el precio y otra el valor. El precio es lo que paga, el valor es lo que recibe. Y a veces pagas un precio altísimo por algo cuyo valor real no entiende hasta que ya es tarde. Paco de Lucía pagó un precio que el flamenco sigue pagando hoy. Así que Paco hizo lo único que podía hacer: llevar la guitarra al centro, convertirla en la voz. La guitarra ya no acompañaba al cante, la guitarra era el cante. Y el mundo por fin escuchó solo la guitarra flamenca. Pero aquí está la paradoja flamenca. Esto no lo digo yo, esto está en la estructura misma de lo que pasó. Cuando la guitarra ocupó el lugar del cante, se perdió algo que el flamenco no puede permitirse perder: la letra, la historia que se cuenta, el peso de lo que no se puede callar. Porque el flamenco no es música instrumental. El flamenco es un pueblo
contando su dolor con palabras. La guitarra es el marco, el cante es el cuadro. La guitarra mece el llanto o la alegría del pueblo cuando no tiene lugar donde decir, cuando no sabe cómo decirlo y solo sabe decirlo cantando. El cante, sus letras, su historia, la forma en que gira, la mirada en que una cantadora o cantador ha dejado un suspiro o un quiebro o se ha dejado morir justo en ese final, en esa cadencia andaluza que tanto regusto deja en la boca. Eso lo abandonó Paco. Y eso es lo que tanto miman los gitanos. Y eso es lo que deberíamos volver a sostener tanto unos como otros. Ambas estrellas binarias en los salones de las casas, en las reuniones. Volver a juntarnos y a mirarnos con el respeto de siempre y a poner sobre la mesa todos nuestros cantes, todas nuestras letras y volver a reunirnos y a hacernos grandes otra vez y a hacer flamenco otra vez juntos. Juntas, por el bien de todas, de todo y del flamenco. Paco de Lucía pintó marcos tan hermosos que el mundo se olvidó de que faltaba lo esencial, el cuadro. Es como le pasa juntamente a Manolo Sanlúcar, a todos los grandes guitarristas solistas, que está bien ponerse un disco instrumental de guitarra flamenca, pero si quieres escuchar la historia del cante y del pueblo a través de su música, tienes que escuchar sus letras, llorar con sus letras, partirte el pecho y las vísceras con sus letras y sus intérpretes. Y la guitarra está para eso, para mimar, para mecer y acompañar. Y Paco lo sabía perfectamente. ¿Crees que Paco pagó un precio muy alto por ser guitarrista solista? Cuéntame en comentarios, te leo. Y hubo un momento, y esto está documentado, en que Paco intentó cantar. Lo intentó de verdad, pero su voz no era la voz del cante. Era una voz tímida, sin filo, sin la rotura, sin la raíz, sin la tierra, aunque esté mal, pero que sepa tierra. Esa voz que hace que una garganta sea honda, se quiebre, se emocione, que haga estremecerse y que la letra duela o corte el aliento o te llene de alegría, que te haga llorar o reír. Él mismo lo dijo, mi voz no vale, mi voz es la guitarra. Esa frase es una redención y una declaración de guerra al mismo tiempo. Y luego está lo otro, lo que casi nadie dice, la siguiente paradoja. Paco de Lucía era un payo que vivió toda su vida en la frontera. Creció en Algeciras, mirando al mar con su madre portuguesa, que vivía también entre la frontera, y su padre, Antonio Sánchez, también atrapado entre dos mundos, vivir el flamenco como el arte puro del pueblo y sentir que a la vez ese arte se podía vender. Paco fue educado para triunfar fuera del flamenco antes que dentro del flamenco, y esa condición fronteriza es lo que le permitió hacer lo que hizo. Y aquí radica la siguiente paradoja de Paco, pero también, y es lo más contradictorio del flamenco y lo que posiblemente le salve la vida, es lo que le permitió al flamenco ser lo que necesitaba, vivir su propio presente, su propia paradoja. Cuando se creyó que iba a perderse, que iba a diluirse, volvió más flamenco que nunca, porque ambos caminos, lo rancio y lo moderno, son el flamenco, son sus vísceras y es su sino. Sin esas estrellas binarias, el flamenco habría muerto hace mucho tiempo. Lo recogemos en este vídeo, te lo dejo aquí. Esos tres ejes, de los 5 que nosotros trabajamos en el canal, la paradoja, la densidad y la autenticidad flamenca, él los representa y lo representaba como nadie. Si no se entiende a Paco de Lucía dentro del flamenco, no se entiende al flamenco con todas sus contradicciones y todos sus movimientos, porque el flamenco, al igual que las lenguas, que la vida, que los seres humanos, que el rizoma, es movimiento. Paco fue ciudadano del mundo, fue ser fronterizo desde antes de nacer. Por eso su música era así. Por eso él era música más allá de todas las fronteras, los prejuicios, las limitaciones. Él estaba al servicio de la música, no solo del flamenco, y abrió camino a muchas generaciones que vinieron detrás. No se le consideró e incluso se le vilipendió desde ciertos sectores del flamenco, pero a día de hoy es reconocido mundialmente. Es uno
de los referentes del panorama musical. Sus composiciones e interpretaciones de jazz, bossa nova, música urbana y música clásica con flamenco son obras de primer orden. Recordemos el legendario Guitar Trio de John McLaughlin y Al Di Meola. Friday Night in San Francisco del 81 vendió más de 7 millones de copias. Fue un directo impresionante. Su Mediterranean Sundance es bellísimo. Castro Marín del 80, Passion, Grace and Fire del 83, segundo álbum, de Guitar Trio en el 96, muchísimos años después, se volvieron a reunir e hicieron esa gira. Su colaboración con el célebre pianista y compositor Chick Corea en su disco Touchdown del 82, con el que realizaron extensas giras mundiales e improvisaron sobre estructuras de jazz y flamenco, es una delicia. Miles Davis, el trompetista, expresó públicamente una profunda admiración por Paco tras escuchar su reinterpretación del concierto de Aranjuez y llegó a compartir escenarios en festivales de jazz europeos con él. Paco de Lucía no sabía leer partituras, ¿verdad?, pero aprendió las obras clásicas puramente de oído, aportándoles una fuerza rítmica inédita. En esa reinterpretación que hizo del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo en el 91, de la que habla Miles Davis junto a la orquesta cada vez, es considerada una de las mejores de la historia. El propio compositor declaró que nadie había tocado su obra con tanta verdad y ritmo como Paco. Las interpretaciones de Manuel de Falla en el 78 fue un tributo al compositor español donde adaptó piezas folclóricas clásicas a la guitarra flamenca y me parece de una consideración suprema, dada la relación que este autor siempre tuvo con el flamenco y la relevante figura que tuvo para este arte. Gracias a la contribución de este hombre, entre otros, el arte del flamenco podemos decir que se encuentra en el lugar que se merece. Si no, quién sabe dónde se hallaría ahora mismo. El sexteto y la bossa nova, el cajón peruano. El cajón peruano. Durante una gira por Lima, Perú, en los años 70, Paco descubrió este instrumento en una fiesta junto a la cantante Chabuca Granda y decidió incorporarlo inmediatamente a su música. Hoy en día es un elemento indispensable en todo el flamenco moderno. Eso es un acto de una innovación trascendental. Sin esta magna idea de Paco, no sería ni la mitad de rico de lo que es hoy en cuanto a la sonoridad percutiva. Paco de Lucía Sextet, con esta formación que incluía flauta, saxofón, bajo eléctrico y el cajón, grabó discos fundamentales como Solo quiero caminar en el 81 o Live One Summer Night en el 84, definiendo el sonido del nuevo flamenco o flamenco jazz. Admirable y fundamental ese sonido en la discografía flamenca moderna. Abriendo caminos, Paco, abriendo caminos, digo yo. Con Bryan Adams en el 95 aportó el toque flamenco con su guitarra española a la famosa balada de rock Have You Ever Really Loved a Woman?, banda sonora de la película Don Juan de Marco. Como podemos ver, el gran Paco, el mítico Paco de Lucía, ha sido un excepcional músico y compositor que ha abierto la guitarra flamenca a escenarios inimaginables. Ha puesto el listón no solo de la guitarra flamenca, sino de la música flamenca a un nivel que pocos músicos habían conseguido, con una calidad y una frescura increíble. Paco es un imprescindible, no solo de la música flamenca, sino de la música con mayúscula. Paco voló, y voló con sus inolvidables obras de jazz flamenco, de bossa nova y de flamenco. Primero fueron veranos en Cancún, luego temporadas más largas. Al final, México se convirtió en su casa. Allí conoció a Gabriela Canseco, una restauradora mexicana, hija de un egiptólogo y directora del Museo Nacional de la Escultura. Con ella tuvo a su hijo menor, Diego, y en Playa del Carmen, en la Ribera Maya, encontró por fin lo que España le había negado: paz. Allí es donde de verdad disfrutó, dijo, con su mar tranquilito. Me dedico a la pesca submarina, me cocino lo que he pescado y ya está. No quiero más que eso. Y así vivió sus últimos años. Decidió vivir lejos del ruido, lejos de todo
menos de su guitarra y del mar. El flamenco no es una idea, es gente que quiere expresar en el lenguaje que adoptó, que aprendió o sencillamente que no tuvo otro. La expresión no tiene pasaporte, se siente, lo hagan mejor o peor, se siente. La autenticidad no entiende de sangre, de pueblo, de lengua, solo entiende de sentimiento. Puede que alcances el clima o no. Tienes que tener las vivencias, la raíz, el ritual, el dolor, el sentimiento, eso sí, pero lo demás es solo prejuicio. Cuéntame en comentarios, ¿crees que el flamenco tiene pasaporte? Os leo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, suscríbete, dale a like y compártelo con quien creas que necesita escuchar esto. Estás en Flamenco La Paticabra y mi nombre es Patricia Caballero Fernández. Nos vemos en el próximo vídeo. Publicamos los jueves a las 7 de la tarde. Gracias por seguirnos.